De rol masculino yo creo que mi papá y de alguna manera también mi hermano. Ok. ¿Y de rol femenino? De rol femenino pues mi mamá principalmente. Creo que de mi papá es que como que sabe hacer las cosas, que sabe trabajar, que también es muy determinado y como que también tiene cierta parte sensible. Y de mi hermano como que lo mismo, como que es muy extrovertido y como que sabe poner en marcha las cosas. Y de mi mamá yo creo que es muy responsable y dedicada. Yo creo que pues mi familia es una familia tradicional, sin embargo siempre me han inculcado que sin importar mi género yo puedo adoptar como que roles diferentes y como que mi género no debe regir mis roles. Yo creo que es aprendida. ¿Por qué? Porque pues en un ambiente donde no existe, por así decirlo, como que la violencia, como que no tienes manera de adaptar esas actitudes, entonces yo siento que en el momento que tú la ves, como que tú la puedes replicar o tener esa manera o forma de pensamiento. Yo creo que es natural, porque siento que desde pequeños, como que cuando vemos a alguna persona triste o por ejemplo cuando sentimos la empatía por animales o por otros seres vivos, siento que nadie te la enseña, como que es algo que aprendes por observación. Opino que sí, porque no debe importar como que tu género para que seas empático sí, para que empatices con alguien, sino que somos todos personas y pues debemos de tener ese sentido de empatía pues por los demás seres, porque pues coexistimos con más personas. Mi padre, que es el con el que he convivido más tiempo, bueno, no tanto tiempo, pero la vez que he tenido oportunidad de convivir con él ha sido a lo largo de prácticas en el campo con él, entonces he tenido pues la oportunidad de tener una buena interacción social con él. Su forma de ser, su personalidad y la forma en la que trata con las personas puede parecer una persona rígida, pero es amable. Entonces admiro su amabilidad principalmente. Mi madre, que es lo que con ella sí he convivido más tiempo. De ella admiro la forma en la que aborda problemas y pues opina al respecto de, no lo sé, aunque no siempre tengo una opinión al respecto, pero que es válido, pero la forma en la que lo aborda me parece que lo hace de una forma con amplia perspectiva. De ellas exclusivamente, tal vez aprendí que no sé, tal vez ser hombre significa ser más amable, tal vez, y de ella tal vez más rígida, más objetiva. Ambas es tanto, tal vez una parte natural de nuestra condición humana nos obliga a ser ciertamente reservados, y a ejercer poder sobre otras cosas, pero aparte la cultura influencia en cómo ejercemos ese poder sobre los demás. Esta violencia, dijiste que se puede... De forma cultural, entre, no lo sé, ciertos patrones, a través de la misma religión o la necesidad de unir sociedades más grandes, darles cohesión a esas sociedades. Eventualmente alguien va a tener que terminar de ser marginado, a otros grupos van a tener que servirse, van a necesitar de ese poder sobre otras personas para elegir su sociedad, sus formas de pensar y vivir. También yo creo que es de ambas, también es algo natural, inerte de los animales sociales, pero también la cultura tiene influencia sobre la empatía y en cómo nos relacionamos con grupos más grandes, porque puede ser un grupo pequeño que son empáticos entre ellos, pero al relacionarse con grupos distintos a ellos, entonces hace una distinción entre el yo y el ellos. Si es empáticos y cariñosos, no sé, un hombre y una mujer, tal vez en nuestra cultura se puede malinterpretar como una forma de ligue, como se diría, pero yo creo que es esa parte que estamos olvidando, de que tal vez tenemos demasiado marcado aún hay demasiadas barreras sociales. Masculino y femenino, pues primeramente pues mis papás, ¿no? O sea, creo que son los primeros que tienes
y pues familiares, luego tus compañeros de la escuela. O sea, eso es como que lo primero que tú conoces. Pero así, ya siendo más en específico, pues sí serían mi mamá, mi papá, a lo mejor algún artista o persona que siga, que admire su trabajo, pues hasta cierto punto también puede influir en ese aspecto. Pero pues ya más a futuro, ¿no? O sea, no cuando estás tan chiquito. Pues, por ejemplo, en familiares, o como mi mamá y mi papá, pues en mi papá, que es muy trabajador, que se esfuerza mucho, que también es muy empático, que, pues, o sea, siento que sí se abre. O sea, a lo mejor uno esperaría que el papá es el que no se abre, no se pone a platicar contigo tanto de tus sentimientos, sí, pero no es el caso, y eso es algo que yo admiro mucho de mi papá. Y de mi mamá, pues que también es muy trabajadora, que resuelve rápido, o sea, que tiene una imaginación muy creativa a la hora de resolver conflictos, y eso pues es algo que yo sí le admiro bastante, la verdad. Lo clásico, pues como lo esperado socialmente, no significa que lo siga al pie de la letra, o sea, cada quien lo suyo, ¿no? Y como se sienta más cómodo, pero pues, y hasta eso, pues como que mis papás a veces salen un poco del rol también. Mi mamá tampoco, no es la persona más femenina del mundo, y está bien, y eso creo que siempre ha estado bien. O sea, mi mamá nunca lo ha visto como mal si yo llego a ser o muy femenina o no llego a ser femenina. Y igual con mi papá, siento que igual mi papá sí es un poquito más picky en ese aspecto, en el aspecto de si eres femenino o no, pero pues tampoco es tan cuadrado como uno esperaría. Yo pienso que la violencia se aprende. Entonces, ¿cómo la aprendemos? Por el entorno. Puede ser por el ambiente en el que crezcamos, pues cómo nos traten de primera mano pues nuestros padres, ¿no? Cómo nos traten nuestros compañeros de la escuela. Incluso lo que llega a ver un niño en la tele pues puede influir un poco en su psicología. Pues sí, es más que nada eso, es por el ambiente, por cómo crece uno. Creo que influyen más los primeros años de vida en ese aspecto de qué tan violento puede ser alguien y qué tanto no. O sea, no significa que ya porque estuviste en un ambiente violento desde chiquito ya vayas a ser la persona más violenta de todo el mundo. No, a fin de cuentas tiene que ser un entorno constante, o sea, algo constante en tu vida que pues esté pasando casi todo el tiempo. O sea, que sea muy usual. Entonces, al fin de cuentas, tú lo normalizas. Y al normalizarlo, pues ya es muy común. O sea, tú pues, tiendes a ser violento. Yo pienso que la empatía a lo mejor suena un poco funable, pero creo que también hasta cierto punto se aprende. Pero más que usar la palabra aprender, diría desarrollar. Porque yo creo que es algo primitivo del ser humano primero pensar en el bienestar de uno mismo, pero tampoco significa que no nos importen los demás. Yo creo que al final la empatía es algo que sí tenemos, que no es a lo mejor lo primero que pensamos cuando estamos muy chiquitos, pero pues se puede desarrollar y pues sí creo que es más, o sea, sí, es igual, es desarrollable. Sí, y mucho, pues en muchos aspectos, ¿no? Porque a fin de cuentas creo que es por respeto mismo, ¿no? O sea, a lo mejor es como cuando alguien no te cae bien, o sea, pero no por el hecho de que pues te caiga mal, ya cada vez que veas a esa persona le vas a hacer una cara fea, ¿no? O sea, eso va a dar al conflicto muy seguido. Y pues si hablamos ya entre género, hombres y mujeres, pues tiene que haber un equilibrio, o sea, tiene que haber. O sea, a lo mejor si dices, ay, ¿sabes qué? No me caen bien los hombres, no, así lo dices, ¿no? Pero eso no significa que te caigan mal todos. O sea, a lo mejor solo lo dices como, ay, una situación, ¿no? Esta persona me lastimó, así. Pero no significa que a todo hombre que se me cruce le voy a hacer una cara fea. O sea, creo que es algo muy importante el no generalizar. O sea, sí puedes hacer tus bromas y todo lo que tú quieras, así, desde el respeto, obviamente. Porque no es bueno estar. Al fin de cuentas, pues tú vas a ser quien crees el conflicto y pues te estás contradiciendo ahí. Entonces, no. Pues sí, yo creo que sí es muy importante.